Hola muchachos, muy buenas noches. Otra vez voy a seguir hablando hoy de la quebradora. Y es que este asunto es demasiado interesante dentro del contexto del conflicto ambiental colombiano. Incluso del modelo económico del país. Un modelo económico extractivista que no tiene otra alternativa, siendo Colombia un país de millones y millones y millones de hectáreas productivas, de buenas tierras. O si no, pregúntele a los de Nutresa cuando compraron las tierras del Carmen de Bolívar. Esas tierras que despojaron los paramilitares y se las vendieron luego a gente muy importante y a sociedades muy importantes. Bien, ayer les hablaba de la quebradona y este es mi tema, de ese proyecto minero en Jericó, Antioquia, Jericó, Támesis, en la cuchilla de Támesis de Jericó, eh, donde nacen los ríos Fríos y río Piedras, de las implicaciones que eso tenía y de todo lo que habían olvidado poner estas personas en el estudio de impacto ambiental EIA, que es ese instrumento que se exige cuando se peticiona, se solicita, se tramita una licencia ambiental. Pero debo hacer dos precisiones. La primera precisión es que el proyecto de la Colosa en Cajamarca, Tolima, no se desistió por parte de Aglogola Chanti por una consulta previa, sino por una consulta popular. La consulta previa y la consulta popular son dos instrumentos diferentes, pero tienen como objeto casi que lo mismo. Es decir, son mecanismos de participación judicial y de participación ciudadana. ¿Por qué participación ciudadana? Porque la consulta previa es cuando un proyecto, obra o actividad hay que consultársela a grupos étnicos afrodescendientes, a los indígenas, a los raizales, a los ron, a la comunidad palenquera. Y las consultas populares, las que se hace en el resto del territorio cuando un alcalde o una autoridad de un ente territorial le pregunta a sus conciudadanos si quieren que un proyecto, obra o actividad se realice en su territorio. Eso hace parte de esos mecanismos de participación ciudadana que son tan interesantes, son tan interesantes. Entonces, el proyecto de Cajamarca, de la Colosa en Cajamarca, donde se iban a sacar también muchos millones de onza de oro y de cobre y de plata y quién sabe cuántas cosas. Y cuando yo digo quién sabe tantas cosas, porque una cosa es la exploración y otra cosa son, son la explotación, y en la explotación es cuando es decir, cuando se abre el muerto es que uno descubre realmente de qué murió. Es la verdadera autopsia al suelo. Es la verdadera autopsia a ese subsuelo donde yacen los recursos naturales. Entonces, después de aclarado estos aspectos de consulta previa, quisiera decirles de nuevo este aspecto. La pregunta que cualquiera se haría: oh, si yo tengo un gran capital para invertir y soy de un país, el país más pobre del mundo, o de los más pobres del mundo, ¿qué diablos voy a hacer con mi plática a otro país pobre en Sudamérica?
de Sudáfrica, Suramérica. Un país sudafricano de 55.5, el 5% de la población sudafricana, que es de 60 millones de personas más o menos. Inviertan allá. Ah, que es que allá no hay oro tanto como hay acá. Inviertan en programas de desarrollo. Inviertan en su gente. Dele un sentido a ese capital y póngalo a producir socialmente. De eso no se trata el concepto moderno de la propiedad. Esa función social de la propiedad y que le es inherente una función ecológica. En vez de venir por acá es que a restaurar como mecanismos de compensación 2.500 hectáreas de bosque seco tropical. Hagan eso por allá, que tienen unos suelos súper degradados, donde tienen una biodiversidad muy amenazada y donde tienen unos niveles de saneamiento ambiental mucho mayor, el doble mayor que el suelo colombiano. Bien, entonces también les planteaba ayer una cosa que se me había olvidado. Es que, ya, esa microcuenca de Río Piedras y Río Frito, donde caen esos afluentes, eso es tan bonito por allá, como yo digo, eso es tan bonito por allá. Vayan muchachos, conozcan eso por allá. Vaya, conozcan a esa gente, Jericó. Entonces esa agüita hay que cuidarla. Por allá, en una de mis caminatas en Nueva Zelanda, en la parte sur de Nueva Zelanda, fuimos a visitar un río, el Blue River. Y esa zona de esa cuenca del Blue River, del río azul, está llena de oro. Y me encontré por allá en un tablón que decía en inglés, pero se lo voy a traducir aquí en español, que el oro que está debajo del río vale menos que el agua. Y podríamos decir que el oro que está debajo de los ríos, Río Frío y Río Piedra y sus afluentes, valen menos que el agua. Valen mucho menos que el agua. Vale mucho menos que el agua que está en la Quebrada Los Huesos, en los Poas 1, 2 y 3, en la Elvira, en el Zacatín, en el Roblal, en ese subsuelo. En la escorrentía que hay en esas montañas de Jericó. Y es que ellos extraen el oro, el molibdeno, el cobre, la plata, y eso se va. Y nos generan unas regalías. Ahora, ¿y qué son regalías, profe? La regalía es una contraprestación a una concesión. El Estado dice, venga, llévese en todo eso para ustedes, lo que encuentren por allá. ¿Y qué es lo que encuentran por allá y qué es lo que dañan? Vea, dañan el suelo con su fauna y su flora, porque tienen que devastar el bosque, el componente arbóreo. Tienen que devastar el sotobosque. Acaban con los insectos y con el componente biótico de ese sector. Acaban con el drenaje de esa tierra. Acaban con esos afluentes subterráneos. Y ellos han dicho, no, es que ahí no hay ningún afluente. Esas cosas se dicen. Por eso fue una de las
174 observaciones que hizo la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a ese estudio de impacto ambiental mentiroso, usando un término religioso, ese estudio de impacto ambiental pecaminoso, oscuro, libidinoso, fraudulento. Sigo con otro impacto. La consulta popular. La consulta popular que se elaboró en el municipio y que democráticamente la gente del municipio dijo no al proyecto La Quebradona, fue desoída por nuestras cortes, por falta de reglamentación, dicen, pero no por otro tipo de cosas, por falta de reglamentación de esa ley que reglamenta las consultas populares, esa ley que le dice a una comunidad, vean, usted está de acuerdo con esto, toda la comunidad se manifiesta. Esa voluntad soberana, muchachos, había que validarse. La autoridad ambiental debía abierto sus oídos y abierto sus decisiones y decir no. Aunque esos aspectos son discrecionales por parte de la autoridad ambiental, igual que las audiencias públicas ambientales. Y más que por la autoridad ambiental, por el gobierno nacional, que es el que manda en las autoridades ambientales. En las autoridades ambientales no mandan los cuerpos de dirección, no manda el director, eso hay atrás unos intereses grandes que son quienes mandan. Hay unos políticos que tratan de manejar y tergiversar la política ambiental colombiana. Ayer les planteaba, se me está haciendo como oscurito la cosa, pero está como bueno. Desde que no se me oscurezca el raciocinio, la forma de argumentar, hay que seguir con este video. Ayer les comentaba que si Colombia hubiese ratificado el acuerdo de Escazú en estos momentos en que se dieron después del 2018 esas consultas populares, esa participación ciudadana, esa manifestación de que no querían ese proyecto, la autoridad ambiental, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no lo hubiera archivado, lo hubiera denegado, es decir, le hubiera dicho no definitivamente, un no definitivo, así de sencillo. Ese acuerdo hay que aprobarlo cuanto antes, porque ese es un acuerdo donde se garantiza una información transparente, una información transparente. Es una información, es un acuerdo, el acuerdo de Escazú es un acuerdo que garantiza la participación ciudadana, pero no la participación formal, sino una participación de carácter material, es decir, como algo para tener en cuenta. Y es un acuerdo que garantiza la participación jurisdiccional, o sea, la democracia participativa jurisdiccional, ir a los estrados, acudir a la justicia administrativa, acudir a esa instancia administrativa y decirle, vea, esto es lo que queremos y esto es lo que no queremos. O sea que acuerdo Escazú, esa es la relación que podría haber entre Quebradona y el acuerdo Escazú. Lo que pasó en La Colosa, lo que ha pasado en Gramalote, que al fin, pues,
otros intereses y que bienvenida a la explotación de oro en Gramalote, porque es una experiencia piloto. Lo que está pasando, por ejemplo, en Gramalote, en San Roque, podría ser válido, pero de eso hablamos luego. Voy a tener tiempo. Ahora en este encierro voy a gozar mucho de esos tiempos. Pero escuchen esto. ¿Qué tiene que ver esto con el mercader de Venecia? ¿Qué tiene que ver esto con el mercader de Venecia? Y ya se lo voy a contar. Y ya se lo voy a contar. Con un poquito más de luz, porque para esto sí necesito un poquito más de luz. Entonces, se preguntarán ustedes, oíste, y es que este profe está loco. ¿Qué tiene que ver eso de la Quebradona? Que es una obra literaria del año 1600 con el mercader de Venecia. Bien, se los voy a tratar de contar. Coquito. Y yo digo coquito porque es que tampoco es que yo piense muy profundamente sobre las cosas, ni las enrede. Para mí, las mejores posiciones de las cosas es cuando uno se está tomando un café. Esa es la verdadera esencia de las cosas. Bien, entonces, coquito. Entonces, coquito es esto. Bassanio, un hombre muy enamorado pero sin plata. Un hombre muy enamorado pero sin plata. Resulta que en la vida real, y esto son anotaciones tanto del mercader de Venecia como las que yo hago en la vida, las personas sin plata son muy enamoradas. Se enamoran mucho. Y se enamoró de la hija de un mercader rico llamado Porcia. Y a Porcia le gustaba Bassanio. Pero el problema de que tenía Porcia era que el papá de Porcia quería para ella un tipo rico, un tipo con poder, con linaje, con dinastía, con sangre azul. Y Bassanio era un pobre diablo, pero muy pintoso. Entonces, Bassanio, tan enamorado, y usted sabe que uno enamorado hace cualquier cosa, fue donde Antonio. Le dijo, hombre Antonio, ve, estoy enamorado de esta vieja Porcia. Tú que la conoces, claro. Venecia en ese tiempo era tan pequeña. Y en esas aguas todo se sabía. Tú que la conoces, pero Porcia no se casa conmigo porque yo no tengo plata. ¿Por qué no me prestas un dinero? Y Antonio le dijo, yo con mucho gusto te lo presto, pero es que yo estoy esperando unos barcos que van a traer una mercancía. Y porque Antonio también era un mercader. Y entonces, cuando llegan esos barcos, yo te presto el dinero. Y entonces Bassanio le dijo, no hombre, pues, tan amigo mío, conseguite lo que a vos te prestan la plata muy fácil, sí. Te prestan la plata muy fácil. Hágase de cuenta como la banca internacional le presta a esas multinacionales para la explotación minera, porque es que ahí hay mucha plata, ahí hay muchos intereses.
no precisamente en amor de amores furtivos, de amores muy ciertos. Entonces Antonio va donde Chailot, que era otro mercader, inescrupuloso, así, hágase cuenta como esas autoridades ambientales corruptas. Y entonces le dijo Antonio a Chailot, Chailot, prestamos 300 ducados de plata, que yo te los pago cuando lleguen la mercancía por esos barcos. Entonces Pasanio recibió la plata, pero fíjense en el contrato que hubo entre Antonio y Chailot. Chailot le llevaba mucha bronca a ese Antonio porque le competía en el mercado con sus mercancías. Chailot también era un mercader. Entonces le dijo, vea parce, ¿sabe qué? Pues con términos de muchacho. Vea parce, yo se los presto, pero si se demora un día en el plazo que yo le dé, un solo día en el plazo que yo le dé, entonces usted me pagará con 1 libra de carne de su cuerpo. 1 libra de carne de su cuerpo, fíjese. En ese tiempo que no habían esas cosas tan quirúrgicas que le pueden sacar a uno parte de los rellenitos y hacerle liposucciones y todas esas cosas. Eso era un asunto de muerte, un incumplimiento. Pues dicho y hecho, los barcos no llegaron a tiempo. Entonces Chailot acudió ante los tribunales a que le cumplieran el contrato. Entonces Porcia, que conocía todo este cuento, se disfrazó de abogada y fue a defender a Antonio a los tribunales. Y Porcia le propuso a Chailot disfrazada ante los tribunales, vea señor, no le vamos a pagar los 300, le vamos a pagar 600, le vamos a pagar 900 ducados, se la triplicamos. Y Chailot lo que quería es ver morir a Antonio, verlo mutilado y muerto. Dijo, no, ni con 600, ni con el doble, ni con el triple, ni con nada. Yo quiero es 1 libra de su carne. Y entonces, como en los contratos siempre hay un vacío, entonces Porcia planteó ante el tribunal, listo, le vamos a dar 1 libra de carne de Antonio. Pero como ahí no hablan nada de sangre, entonces la condición que se deduce de esto es que si hay 1 sola gota de sangre, 1 sola gotica de sangre, entonces usted, Chailot, tiene que pagar con toda su fortuna. Y por supuesto que eso era imposible. Entonces, ¿qué hizo Chailot? Dijo, no, eso sí, no, mejor les perdono y todo ese tipo de cosas. Pero ante ese riesgo, Chailot tuvo que dar toda su fortuna, por poner en riesgo la vida, por atentar, porque eso fue uno de los argumentos de Porcia. Usted lo que quiere es matar a Antonio. Usted lo que quiere es matar a Antonio. Quebradona, Anglo Gorachante, usted lo que querían era matar al suroeste. Desangrarlo, cambiarle su actitud paisajística, cultural, sus sembrados, su café, sus huertos de aguacate, de cítrico, su amabilidad de la gente y traer a otra gente a prostituir, a que se droguen allá, porque es que eso tiene mucho impacto de tipo social. Ustedes lo que quieren es que lleguen otras personas con mucho poder detrás de ese dinero y ese poder que tiene la minería.
Entonces ustedes pusieron en riesgo al suroeste antioqueño y muy especialmente a los tamesinos y a los jericoanos. Entonces ustedes deben pagar por eso. Deben indemnizar, pusieron en riesgo, pusieron en zozobra una sociedad. Una gente que vivía de sus paisajes bucólicos, de su turismo. Una gente que se encontraba en sus calles bonitas, en sus balcones pintorescos, con sus noviecitos, su geranio, sus jazmines. Y se saludaban. Hola, buenos días, hola, buenas tardes. Ese daño que le hicieron a esa gente, porque esa gente tuvieron que contratar abogados, por supuesto. Se tuvieron que movilizar, les quitaron el sueño, se envejecieron ante esa zozobra, ante esa vaina de ver a su Jericó, a su Támesis, a su suroeste, cambiado de vocación, cambiando los usos del suelo. Pero, ¿cómo se ha de indemnizar? Yo propongo esto. Pues en materia ambiental, yo soy partidario de que la indemnización dineraria debe ser lo último. Deben indemnizar restaurando, haciendo ese parque que ellos quisieron montar allá. Es que muy ecológico. Indemnizar sembrando y restaurando ese bosque seco tropical en las 2.500 y pico de hectáreas. Indemnizar llevando educación ambiental y pidiéndole sobre todo perdón a la gente de Jericó, excusándose públicamente ante ellos y ante el mundo. Nosotros, una compañía de capital sudafricano, y de vez en cuando nos inyectan otro capital por allá, de Canadá y de otras partes, y uno no sabe qué otro interés con el CBY. ¿Cómo voy yo, muchachos? ¿Cómo voy yo? Ya estaba gritando por allá los políticos. Indemnizarlos, restaurarles, compensarlos, los pusieron en un riesgo inminente. ¿Qué tal si no se hubieran movilizado? Patrimonialmente hubiéramos tenido impactos al componente biótico, a esos pájaros que vuelan libremente, al componente social. Eso se hubiera acabado por allá mucho. Se hubiera transformado de una manera bárbara. El suelo y el subsuelo se hubiera transformado en una parte. Cuenten nomás que el proyecto contemplaba hacer un hoyo de 365 metros de profundidad y 1.000 metros de diámetro. 1 kilómetro de diámetro y 365 metros de profundidad. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki hubieran sido un jueguito, una papeleta de diciembre. Ahí caben todos los 16.000 tamesinos y los 2.000 jericoanos muertos. Ahí les estaban haciendo las tumbas. Entonces, ese asunto de compensarlos, de restaurarlos, de volverles a esos niveles de tranquilidad y todas esas cosas que todavía no le han pasado, ese es un daño, una afectación. Ese es un daño. Ese es algo que se debe plantear. Un abrazo a toda esa gente del suroeste, a toda esa gente antioqueña, porque desde Medellín estuvimos también muy atentos. Contribuimos con opiniones, nos preguntaron cosas, estuvimos pendientes.
y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales estuvo muy atenta. ¿Cómo sería la mediocridad del trámite y del estudio de impacto ambiental? Que a pesar de ser uno de los planes nacionales estratégicos, uno de los pines de nuestros planes de desarrollo, cayó en el archivo, no en el olvido, porque hay dos cosas. Primero, porque ellos pueden empezar desde cero, y lo otro, que no vamos a olvidar esta experiencia. Profe, entonces usted no es amigo de la minería. Soy amigo de la minería, lo vuelvo a repetir. Las riquezas prodigiosas que nos dio esta tierra. 200 años llevamos explotando oro y todavía hay oro. Incluso aquí muy cerquita, ese río Aburrá, que usted llama río Medio. Allá hay mucho oro y lo sacan en medio del cascajo, del material de arrastre, de sus arenas. Y eso no lo dicen, ni hay concesiones, pero allá lo sacan. Soy amigo de la minería, pero bien hecha dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, es decir, con un crecimiento económico sostenido que le lleve bienestar a las personas, a las comunidades, a las ciudades, a los pueblos, a la economía de un país, que le lleve calidad de vida, que le lleve saneamiento básico. Que sostenga la base en que se sustentan esos recursos naturales, o sea, que no atente ni contra el río frío, ni atente contra esos afluentes, ni atente contra el suelo, ni contra esa cultura, ni contra esos lazos de tipo político y social y económico que hay en el suroeste. Por eso vuelvo a repetir, minería sí, pero no así. Minería sostenible, bienvenida. Y repito esta frase, bienvenido el capital extranjero, vengan e impulsen universidades, ciencia, tecnología, potencien nuestros emprendimientos, nuestra cultura, para darles un abrazo. Hagan minería sostenible. Seamos un ejemplo de eso. Esa es la minería que queremos. Recuerden que minería es minar, es sustraer. Y todo lo que se mina empobrece. Desde esta tribuna, porque esto lo puedo llamar de una tribuna, esta es mi posición política frente a ese problema. No les digo si monto este video en YouTube y que me den like, yo no necesito like, necesito que me escuchen simplemente. Y ojalá esto los ponga a pensar. Incluso ojalá esto le llegue a esos oídos de esa gente que no esté de acuerdo conmigo. Mucho mejor. Un abrazo a todos, muchachos. Goces en la noche. Si son jóvenes, gocen 3 veces más. Si son adultos mayores como yo, gocen ese reposo, esa tranquilidad. Recuerden que a vos nadie te quita lo bailado, absolutamente nada.